Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable para Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema de reflexión. Hoy miraremos cuál es el sentido que tiene la vida humana. ¿Para qué vivimos los seres humanos? Un importante tema, dado que hoy mucha gente vive de cualquier manera. Vive para sí mismo, vive para sus intereses, vive para sus preocupaciones. Pero ¿qué saca el ser humano de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde apunta? ¿Qué busca con todos estos esfuerzos que hace? El Catecismo de la Iglesia Católica inicia con estas palabras del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 3. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Vamos entonces, desde la perspectiva de Cristo, a saber, a conocer cuál es el sentido de nuestra vida, con qué propósito Dios nos ha creado y si ese propósito está en consonancia con lo que hay en nuestra cabeza. Bienvenidos entonces a este importante tema de reflexión. Ya en la antigüedad, los filósofos griegos tenían esta importante forma de conocer las cosas, mediante el método de hacerse preguntas. Pues vamos a usar el mismo método aquí, para tratar de resolver esta pregunta. ¿Para qué vivo? Usted, querido hermano que me escucha, ¿para qué vive? ¿Cuál es el sentido de su vida? Y tenemos otras preguntas para tratar de responder esta. ¿Cuál es la meta a la que quiero llegar? ¿Cuáles son tus metas? ¿A dónde quieres llegar con lo que haces? ¿En qué estoy empleando mis fuerzas? ¿A qué le estoy consagrando mi vida? ¿A qué le meto la ficha, como se dice acá? ¿A qué van apuntados mis esfuerzos personales? ¿Cuál es esa meta tan importante que hay en mi corazón? ¿Y por qué voy hacia allá? Al despertar cada día, ¿qué es lo que me motiva a levantarme? A dejar la pereza, a tomar ánimos y a empezar de nuevo. ¿Qué es eso que me motiva? Recordemos que por el solo hecho de existir, estamos sometidos a leyes, a mandatos, a reglas sociales, físicas, de todo tipo, leyes naturales, que nos ayudan a preservar la vida física. Bueno, pues lo mismo pasa en la vida espiritual. Estamos sometidos a unas leyes espirituales que Dios ha puesto. ¿Las conocemos? ¿Sabemos cuáles son? ¿Nos interesan? Vamos a ir haciendo, por tanto, un paralelo entre los intereses que yo tengo y los intereses por los cuales Dios me ha creado. Cuando uno es cristiano católico, sabe con certeza que vive para tres cosas. El catecismo nos enseña que si uno es cristiano católico, vive buscando tres cosas fundamentales en su vida. Si usted en su vida no ha hecho esto, usted no es cristiano, no es católico, simplemente es un ser vivo que nace, crece, se reproduce tal vez y muere si no hace estas cosas. Dios nos ha creado con este propósito y el catecismo nos lo recuerda. Tres cosas: conocer,
amar y servir a Dios. Porque uno no ama a quien no conoce, y mucho menos lo sirve si no lo conoce. Entonces, la misión fundamental de todo ser humano en la tierra es conocer a Dios. Y ya vamos mal por ahí, porque cuánta gente ni conoce a Dios, ni le interesa conocerlo. Usted no sabe esto, y por tanto no lo vive, no lo practica. Al no vivirlo y no practicarlo, somos lo que llaman por ahí ateos bautizados. Pero no somos cristianos católicos si no vivimos y no nos movemos cada día a hacer esto: conocer, amar y servir a Dios. El problema está en apartar a Dios del quehacer. Dios se relega únicamente, tal vez, a una misa del domingo si es que vamos a misa, o cuando necesitamos un favor. El problema está en sacar a Dios de nuestras vidas. El problema está en que aquel que manda, no es obedecido. Entonces vivimos bajo nuestros propios criterios y nos hacemos dioses de nosotros mismos, apartando al verdadero Dios. Ese es el comienzo del fracaso. Seguimos avanzando con las preguntas. ¿Quién eres? Si tú no eres, como ya hemos visto en los videos anteriores, si tú no eres, y debemos acercarnos a aquel que es, porque a uno le preguntan, ¿tú quién eres? Y entonces van a decir, en mi caso yo me llamo Francisco, pero es que yo no soy mi nombre. Pude haberme llamado Pedro. Entonces nos describimos con una profesión, soy médico, soy ingeniero, pero pudo haber sido mendigo. Entonces nos definimos por un estado civil, casado, soltero, viviendo en unión libre. O me puedo definir por mis gustos, por mis sueños, en fin, por un montón de cosas que son solo accidentes, pero que nada tienen que ver con la esencia de mi ser. Y vamos a llegar a la conclusión, si somos sinceros, que no sabemos quiénes somos. Todo esto son accidentes, circunstancias propias de lo que nos ha tocado vivir, pero eso que nos ha tocado vivir no es la esencia de nuestro ser, no son lo que nos define. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para poder ser alguien, solo puedo ser en el único que es y que me ha dado el ser. De otra manera yo no puedo definirme quién soy, sino es en referencia a aquel que me dio el ser, porque por fuera de él simplemente yo no sería, yo no existiría. Si todo me ha sido dado, si por mí mismo nada soy, por tanto la persona que creo que soy solo puede ser definida en términos del que es, de ese Dios creador y que me ha dado la existencia y el ser. Por tanto, nos debemos reconocer como criaturas. Si tú, hermano, no te reconoces a ti mismo como una criatura, estás lejos de saber quién eres. Bueno, encontramos la solución si nos reconocemos hijos de Dios. Ese es el ser. Cuando una persona es honesta, se reconoce como hijo de Dios, como criatura, y ahí está la explicación de quién soy yo. Pero ojo porque aquí viene algo terrible, y es que no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo así? Sí, no todos somos hijos de Dios. En términos de mi filiación con Dios existen como dos rangos, dos categorías. El primero es como criatura de Dios, y el segundo, que solo es un privilegio de los cristianos, si tengo la fe y además soy bautizado, entonces sí soy hijo de Dios. Démonos cuenta que no todos son cristianos, que no todos son bautizados, que no todos reconocen a Jesucristo, que es el que nos hace hijos de Dios. Entonces, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios,
muy poquitos. Hoy saber muy bien esto, que todos somos criaturas de Dios y pocos hijos de Dios, parece arrogante, parece pretencioso decir esas cosas. Es claro que no todos somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios por el bautismo y gracias a Jesucristo si creo en Él. Es decir, si tengo la fe, que no todos la tienen. Entonces, este mundo está plagado de criaturas de Dios, pero los hijos de Dios somos muy poquitos. Continuemos con las preguntas. ¿Para quién vivo? ¿Para mí? ¿Para mis padres? ¿Para mis hijos? ¿Para mi cónyuge? ¿Para mi trabajo? ¿Para ser alguien? Vivimos como dando tumbos, buscando complacer mis propios apetitos, y a todo el mundo queremos complacer, en una carrera frenética, con un fin que es incierto, en el que nadie me garantiza el éxito que estoy buscando al final, buscando una felicidad que parece estar a la vuelta de la esquina, pero que se hace esquiva y se esconde. ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Para quién vivo? Ojo que si no es para Dios, estamos siendo idólatras, y la paga del pecado, de la idolatría, es la muerte. El día de hoy, ser cristiano y además católico es un tesoro que hemos pisoteado. Es algo que ya no nos enorgullece, sino que nos da vergüenza. Qué pena que me vean echándome la bendición o rezando por ahí. Nuestro destino es el don de la vida eterna en el cielo. Hacia eso apuntamos. Si no vivo para vivir en el cielo, para alcanzarlo, y ese camino para alcanzar el cielo se llama Jesucristo, si yo no voy por ahí, estoy perdiendo mi tiempo, estoy dilapidando mi vida en cosas vanas. Si mi centro no es Jesucristo, estoy malgastando mi vida, estoy eligiendo vivir apartado de Dios eternamente. Cristo es el camino que nos ha llamado a la santidad, porque en el cielo solo hay santos, igual que en el infierno solo hay demonios y almas condenadas. No puede haber un demonio ni un alma condenada en el cielo, así como no puede haber un santo en el infierno. Seguimos con las preguntas. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tienen los esfuerzos? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Las luchas de cada día. ¿Qué sentido tiene las alegrías y las tristezas? ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el papel que desempeñan todas estas circunstancias en nuestra vida? El único que le da sentido y razón de ser a nuestra vida es Dios, porque hemos sido creados para Él. Por fuera de Él, nuestra vida no tiene sentido así se lo busquemos. No tiene sentido ni razón estar vivos. Como diría San Pablo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 8, si vivimos, vivimos para Dios, si morimos, morimos para Dios. En la vida y en la muerte somos de Dios, no nos podemos salir de ahí. También nos recuerda San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, que hay que buscar los bienes del cielo, donde está Cristo, que es nuestra vida. Todos nosotros estamos en esta situación como embarazados. Pensemos en una mujer embarazada que gesta a su hijo. Nosotros somos como esa mujer embarazada que estamos gestando el alma para la vida eterna. ¿Qué diríamos de esa mujer que está embarazada y se alcoholiza, se droga, fuma, toma licor, que es una irresponsable?
¿Y nosotros qué estamos haciendo si estamos gestando un alma para la vida eterna? Y estamos viviendo lejos de la salud de esa alma que es Dios. ¿Para dónde la estamos gestando? Somos peor de irresponsables que esta madre, la cual al final dará a luz un hijo raquítico si es que nace, lo dará en forma pretérmino, terminará en una incubadora y quién sabe si se salve. Lo mismo pasa con nosotros, estamos gestando un alma que quién sabe en qué condiciones va a nacer a la vida eterna y si va a poder llegar siquiera a esa incubadora que llamamos el purgatorio. ¿Qué sentido tiene también el sufrimiento y el dolor en nuestra vida? Ya que toda nuestra vida está marcada por el sufrimiento y el dolor desde el mismo momento del nacimiento hasta la muerte, y más aún ahora que se ve amenazada también fuertemente desde el momento de la concepción. Pensemos, en la cruz del Calvario había 3 cruces, un Viernes Santo. Esos 3 crucificados estaban sufriendo la agonía de la muerte. El crucificado del centro, sabemos, es Jesús. Él está pagando por todos nosotros, por nuestros pecados, está ofreciéndose como sacrificio al Padre. Pero alrededor de él hay 2 sufrientes más, el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda. Los 3 estaban sufriendo. Nosotros no nos podemos identificar con Jesucristo, porque es Dios, pero sí nos podemos identificar con los ladrones de la derecha y la izquierda. Ellos nos representan muy bien y representan muy bien a esta sociedad actual. ¿Con cuál ladrón nos identificamos nosotros? Con el de la derecha, que fue capaz de reconocer sus culpas y acogerse a Dios y pedir perdón y pedir por su salvación. O el de la izquierda, que también estaba sufriendo los mismos padecimientos, pero que rechazó a Dios, que no pidió su salvación y que terminó de sufrir en esa cruz para empezar a sufrir los tormentos del infierno. Seamos inteligentes como el ladrón de la derecha. Busquemos a Dios, pidamos misericordia y perdón, que Dios lo da en abundancia a aquellos que lo buscan con sincero corazón. Porque si de todas maneras nos toca sufrir, pues que valga la pena ese sufrimiento, que ese sufrimiento seamos capaces de unirlo al sufrimiento de la cruz de Cristo, y no maldigamos, sino que bendigamos, y con ese sufrimiento ayudemos a la Iglesia a llegar al reino de los cielos. Hay gente absurda que piensa que de alguna manera somos títeres de Dios. Se ha planteado esta situación, que somos como ratas de laboratorio que estamos siendo experimentados por un Dios que observa nuestros comportamientos y que se ríe de nosotros. Algo totalmente absurdo, algo totalmente descabellado y fuera del contexto de lo que es el amor de Dios. Esas personas que piensan así jamás han conocido el amor de Dios. Qué triste. Preguntamos entonces, ¿acaso Dios mueve los hilos de nuestra vida? Algunos están convencidos de que sí. ¿Qué papel juega el libre albedrío? Mi decisión de optar por el bien o el mal. ¿Qué quiere Dios de mí? Vemos este pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 11. Estaba el rey celebrando las bodas de su hijo. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba el traje de fiesta apropiado. Y ya sabemos lo que le pasó por acudir a esa fiesta sin el traje adecuado. De la misma manera, para aquellos que piensan que somos títeres de Dios, les digo, es absurdo pensar que somos títeres de Dios, como sería absurdo pensar que si a usted y a mí
nos contratan en una empresa, en ese momento nos hacemos títeres del patrón que nos contrata. Es absurdo, porque si nos invitan, si conseguimos un trabajo es para ir a trabajar. Y si tenemos que hacer lo que nos mandan a hacer, pues es lo que nos toca hacer. Y no por eso voy a decir que soy el títere de la persona que me contrató. De la misma manera, nosotros no somos los títeres de Dios. Estamos invitados a trabajar por el reino de Dios. Otra pregunta. ¿Por qué no somos felices aquí? Hay gente que busca afanosamente la felicidad. Ante esas preguntas que hicimos al comienzo, mucha gente se levanta con entusiasmo y todo eso porque quiere encontrar la felicidad aquí, y esa felicidad no está aquí. ¿Y por qué no está aquí? Porque nos estamos muriendo, porque esto se acaba. Cada vez que me miro al espejo me veo más canas, me veo una nueva arruga. Nos estamos muriendo, este cuerpo se está envejeciendo. Eso habla de que la felicidad no es aquí, de que somos peregrinos, de que estamos de paso por este mundo. La felicidad sí, se asoma, se anticipa, pero no se deja atrapar. Estamos llamados a trabajar por una felicidad que es eterna. Y si es eterna, pues esto pasa, este mundo pasa. Nosotros pasamos de este mundo. Y la felicidad se nos promete en Jesucristo en la eternidad. Por esa felicidad es que debemos trabajar. A ella debemos poner todo nuestro empeño. Entonces, tantos esfuerzos aquí, debemos revalorar hacia dónde debemos apuntar nuestros esfuerzos. ¿Dónde está la verdadera felicidad? En la tercera aparición de Nuestra Señora de Lourdes a Bernardita Soubirous, ocurrida el 18 de febrero del año 1858, la Virgen María le dice a Bernardita lo siguiente: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Quienes hemos visto por lo menos la película de las apariciones de Lourdes, hemos visto la ignominia que le tocó vivir a esta niña. Tantos sufrimientos, tantos ataques, tanta persecución. Y la Virgen se lo dijo claro: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. El Apocalipsis, por ejemplo, está en la misma línea, viendo este texto de Apocalipsis 21:4, en que se nos promete que Él, Jesús, Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La felicidad, por tanto, está en el cielo, mis hermanos, y es allá a donde debemos apuntar todas nuestras fuerzas. Los santos que se han dado cuenta de esta realidad han anhelado que la muerte venga ya, no la eutanasia, la muerte natural, que Dios los lleve ya a vivir de esa felicidad en el cielo. Y por eso tenemos el ejemplo de Santa Teresa de Ávila, que nos va a dejar unos versos muy bonitos en un poema que se llama Muero porque no muero. Dice, por ejemplo, Santa Teresa: vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso este letrero: que muero porque no muero. Nuestra felicidad está en el cielo. Anhelemos vivir para Dios. Vivamos para Dios, como dice San Pablo. Si vivimos para Dios, morimos para Dios. Estamos en la vida y en la muerte, en la presencia de Dios. No perdamos de vista el cielo en medio de tantos afanes que nos presenta este mundo material, para embebernos, para hacernos olvidar de ese cielo prometido que todos queremos alcanzar. Mis hermanos, gracias por vernos. Que ojalá estas palabras les sirvan para reflexionar y para que ustedes vuelvan a centrarse en Jesucristo. Nos seguimos viendo con más temas de iniciación cristiana. Gracias por seguirnos. Dele manito arriba a este video
apóyenos, suscríbase y compártalo con todos aquellos a quienes les puede servir. Si ha sido de bendición para ustedes estas reflexiones, pues compártalas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Muchas gracias.